ICE aterroriza a una familia en medio de la noche. Allanan su vivienda y con armas en mano amenazan a una madre y sus hijos. El presidente Trump acusa a legisladores demócratas, asegura que sus conductas pueden ser castigadas con la muerte, palabras que sacuden a Washington. Los CDC ahora aseguran que hay vínculos entre las vacunas y el autismo, un giro en las políticas de vacunación que llena de incertidumbre a millones de padres de familia. Tensión en una nueva ola de protestas en México. La generación Z dice que se cansó de la inseguridad, pero desde el gobierno les piden que no alienten a la violencia. Gritos de desesperación mientras tratan de escapar de las llamas. Una cumbre climática se ve interrumpida por un peligroso incendio. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarnos y así comenzamos. Come out here. I have my baby, no. Come out here. Then I'm coming to get you by your baby, so come out here. I have my baby, I have my kid. Así irrumpió un agente de ICE en una casa de Queens, en Nueva York, apuntando su arma a una madre y sus 4 hijos. El incidente dejó a la familia traumatizada y desató críticas por la forma de actuar de la agencia. Lo peor es que la persona que buscaban no vivía ahí. Ángela González habló con el abogado de la familia y nos trae la historia completa. Ocurrió hacia las 6 de la mañana en el vecindario predominantemente hispano de East Elmhurst en Queens, Nueva York, cuando agentes enmascarados y que se ve como bloquean una de las cámaras de seguridad irrumpen violentamente forzando la puerta de entrada de la vivienda y armados y con groserías le dicen a una madre hispana que se encontraba con sus 4 hijos de edades entre 2 y 13 años que salga de su dormitorio. No está claro si tenían una orden de cateo con ellos, pero a quien buscaban no vivía allí. Ellos dicen en este caso que estaban buscando a alguien que tenía un historial criminal, pero ellos no, la inmigración o la policía, nadie puede entrar a una casa sin tener una orden judicial o de cateo. Tiene que estar firmada por un juez, se la deben poder pasar debajo de la puerta. Según la coalición de inmigración de Nueva York, los agentes sacaron por el pelo y el cuello a Jennifer Díaz, a quien se escucha decir que está con su bebé y sus hijos. I have my baby, I have my kids. She is terrified. Her children are traumatized. And she lives in a constant fear that this is going to happen again. Los gritos y los agentes no identificados hicieron pensar a los vecinos que se trataba de un robo y llamaron a la policía, que interactuó brevemente con los agentes y se marcharon. Según el abogado de Jennifer, los agentes también la amenazaron con quitarle a sus hijos si no entregaba a su primo, y el Departamento de Seguridad Nacional no le ha ayudado a identificar a estos agentes. One of the difficulties of having providing no identification, no badge numbers, being masked, not having an agency that you're affiliated with prominently displayed is, who is it do I sue? Una vocera del Departamento de Seguridad Nacional dijo que los agentes entraron a la casa de manera legal y que esa era la dirección asociada con Raimundo Gabriel Huerra Betancourt, primo de Jennifer, y a quien buscaban por tener récords criminales. Según su abogado, Jennifer tiene su documentación de inmigración en regla, ha vivido durante una década en Estados Unidos y sus 4 hijos son ciudadanos estadounidenses. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Mire, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional desmiente informes que aseguran que la patrulla fronteriza abandonaría los operativos migratorios en Charlotte, Carolina del Norte. En su cuenta de X, Trisha McLaughlin escribió que el reporte era incorrecto y que la operación Charlotte's Web no terminará pronto. La ofensiva en esa ciudad ha resultado en más de 250 arrestos. Ahora la agencia se prepara para lanzar redadas en Nueva Orleans, donde se espera la llegada de unos 250 agentes el viernes, respaldados por el gobernador republicano del estado de Luisiana. En un giro inesperado para uno de los casos más seguidos tras la operación Midway Blitz en Chicago, los fiscales federales
retiraron hoy los cargos contra Marimar Martínez, la mujer latina baleada por un agente de la patrulla fronteriza durante un operativo migratorio. También fueron descartados los cargos contra su acompañante Anthony Ruiz. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional ha calificado a los manifestantes como alborotadores violentos, ya se han desestimado los cargos para al menos 9 detenidos. Ahora bien, ¿recuerda la redada masiva en una planta de baterías de Hyundai en Georgia en septiembre? Pues al menos 50 de los 317 trabajadores sudcoreanos deportados ya regresaron a Estados Unidos para seguir la construcción de la fábrica. Y más de 100 recuperaron sus visas B1 sin necesidad de volver a aplicar. El propio presidente Trump llamó estúpidos a los agentes que participaron en ese operativo. And they spent $1 billion to build a factory, and they were told to get out. And I said, stop it. Don't be stupid. And we worked it out. And now they're teaching our people how to do it. Sin embargo, no todos planean regresar. Cerca de 200 subcoreanos preparan una demanda contra ICE por detenciones ilegales. Por otro lado, un programa secreto de la patrulla fronteriza estaría monitoreando a millones de conductores en las carreteras de todo el país, usando cámaras y algoritmos para marcar viajes sospechosos. Esto ha llevado a detenciones y registros sin que los automovilistas sepan que están siendo vigilados. Rubén Pereira tiene más detalles en este reporte. Se trata de un programa secreto de la patrulla fronteriza que usa una red de cámaras, algunas ocultas, que registra placas y rutas de millones de conductores, y un algoritmo marca viajes considerados sospechosos por la ruta que vienen o a dónde se dirigen, alertando a policías locales incluso lejos de la frontera. El programa ha provocado que algunas personas, incluso ciudadanos estadounidenses, sean detenidos por motivos como manejar a exceso de velocidad o hasta por tener aromatizantes colgando en el espejo retrovisor. Hey, how you doing, brother? Hey, my name is Joel. I'm with the Bexar County Sheriff's Office. The only reason I'm Así ocurrió con Alex Scott, un trabajador de Houston detenido en 2022 después de que agentes federales rastrearan su ruta de trabajo. Los oficiales revisaron su camioneta por más de una hora y no encontraron nada. You think you're just driving around doing your job, doing things with your kids and family, and you find out the government is tracking your location and your whereabouts as you go about your normal life. Expertos en privacidad advierten que este tipo de vigilancia masiva permite al gobierno rastrear a personas que no han cometido ningún delito, creando perfiles completos de su vida diaria sin supervisión judicial. License plate readers are incredibly powerful surveillance. They are collecting mass amounts of information about who people are, where they go, what they do, and who they know. Expertos advierten que cualquier conductor podría quedar atrapado en este sistema sin saberlo y que la falta de transparencia permite que estas detenciones se multipliquen sin supervisión. Activistas denuncian que la patrulla fronteriza está traspasando funciones que no le corresponden y utilizando estos sistemas para rastrear y perseguir a personas que no representan una amenaza para el país. Esto no lo hacen porque van a detener a criminales. Esto lo hacen para perseguir a inmigrantes, a gente indocumentada y gente que especialmente son jornaleros, que agricultores que van de estado a estado. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. El presidente Donald Trump desató la polémica este jueves al publicar en redes sociales que 6 legisladores demócratas que alentaron a militares a no cumplir órdenes ilegales podrían ser castigados con la pena de muerte. Los congresistas, todos veteranos, recordaban en un video que los militares tienen el derecho de rechazar órdenes ilegales. Pero vamos a ver el fragmento. You can refuse illegal orders. You can refuse illegal orders. You must refuse illegal orders. No one has to carry out orders that violate the law or our Constitution. Trump reaccionó en su red Truth Social escribiendo, y cito, "Esto es realmente malo y peligroso para nuestro país. Sus palabras no pueden permitirse. Comportamientos sediciosos de traidores." Y terminó con la pregunta, "Encarcélenlos." Después publicó, y cito, "Comportamiento sedicioso, castigable con la muerte." Líderes del Partido Demócrata calificaron los mensajes de Trump como amenazas peligrosas y pidieron que los eliminara de inmediato.
Y después de que el presidente Donald Trump firmara ayer la ley que ordena la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, la atención se centra en cuándo saldrán a la luz. Según la medida, el Departamento de Justicia tiene 30 días para hacer públicos los documentos, lo que establece como fecha límite el 19 de diciembre. Algunos detalles podrían ser retenidos o editados para proteger la privacidad de víctimas o investigaciones en curso, pero se espera que el reporte revele información clave sobre el caso. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades modificó una de sus páginas más consultadas y ahora sugiere, sin presentar pruebas, que las vacunas podrían estar vinculadas al autismo, un cambio que tomó por sorpresa a la comunidad médica e incluso a su propio personal. Vamos hasta Miami. Anthony Belchi nos tiene el impacto de esta polémica decisión. Polémica en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, tras modificar su lenguaje oficial y afirmar que estudiarán una posible relación entre las vacunas y el autismo. Pese a que durante décadas la evidencia científica ha descartado cualquier vínculo, la revisión llega en un momento crítico con una ola de desinformación al alza. Antes se señaló al acetaminofén y se impulsaron campañas antivacunas. Se necesitan siempre las pruebas científicas para corroborar la información, o sea, no puedes decir algo que no tienes la base científica o las evidencias para corroborarlo. El cambio ocurre cuando los CDC actualizaron su reporte de vacunas y publicaron una nueva propuesta para revisar datos con la intención, dice la agencia, de ser más transparentes, pero organizaciones médicas temen que el nuevo lenguaje sea interpretado como una señal de alerta injustificada, especialmente para los padres que dependen de los CDC para tomar decisiones sobre la salud de sus hijos. Hemos tenido demasiada información y se vale tener dudas y preguntas sobre el autismo y la relación con otras cosas más. Desgraciadamente no sabemos cuál es la causa del autismo, si no ya realmente estaríamos luchando contra ello y de esa manera podríamos prevenir más casos. Expertos advierten que el mayor riesgo de este cambio es la caída en la vacunación infantil. Si padres comienzan a evitar vacunas por miedo al autismo, el país podría enfrentar un retroceso sanitario sin precedentes. Ya hemos visto brotes de enfermedades como el sarampión. También uno de los más peligrosos que me parecería a mí es niños que empiecen a tener polio, por ejemplo. Sería muy peligroso. Organizaciones de madres y pediatras llaman a la calma, aclaran que el cambio en los CDC no significa que exista un vínculo entre vacunas y autismo, sino que simplemente habrá una revisión administrativa y piden no dejarse influenciar ante posibles casos de desinformación. Yo les pido a todas las mamás que consulten a su médico, que no se dejen llevar por teorías de la conspiración o porque alguien les dijo que les pasó, porque no hay evidencia de que las vacunas que reciben nuestros hijos causen autismo. El reto, dicen los expertos, será equilibrar transparencia, investigación rigurosa y mantener la confianza en las vacunas. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que está listo para reunirse este viernes en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Aunque tienen diferencias políticas, Mamdani aseguró que trabajará con el presidente en cualquier agenda que beneficie a los neoyorquinos, especialmente en temas de costo de vida y accesibilidad. I have many disagreements with the president, and I believe that we should be relentless and pursue all avenues and all meetings that could make our city affordable for every single New Yorker. Mamdani aseguró que no durará en alzar su voz si alguna medida del gobierno federal perjudica a la ciudad. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. En la Ciudad de México realizan segunda marcha de la generación Z en pleno desfile por la revolución. Momentos de angustia por un incendio durante la cumbre climática en Brasil. Los detalles al volver, no se muevan. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Noticiero Estrella TV. Tensión en la Ciudad de México, donde una manifestación de jóvenes de la llamada Generación Z chocaron con policías antimotines mientras intentaban acercarse al desfile por la Revolución Mexicana, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y nuestro corresponsal Víctor Blázquez tiene el reporte de lo que pasó en ese momento. Fueron momentos de tensión
para cuidarme. Policías equipados con equipo antimotines bloquearon el paso de los manifestantes de la generación Z. Las instrucciones de los uniformados era impedir que el contingente se llegara a encontrar con el desfile cívico-militar conmemorativo a la Revolución Mexicana. Impulsado, este joven explicó por qué decidió tomar las calles. Ya estamos hartos de este gobierno, estamos hartos de nuestro propio país, en el cual nosotros queremos crecer libremente y nos impiden en cuestión de inseguridad, en cuestión de que no sabemos si el día de mañana o el mismo día de hoy voy a volver a mi casa. En el Zócalo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezaba la parada militar. Dijo que quienes convocan a la violencia se equivocan. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. Es un acto totalmente represivo. Por su parte, el contingente de jóvenes y adultos que partió desde el Ángel de la Independencia exigía mayores resultados en las políticas de gobierno del país. Estoy indignado. Sé que lo que exija nuestro gobierno no nos escucha ni este, ni el anterior, ni el PRI, ni el PAN, ni nadie. ¡Exijo seguridad, no brutalidad! Por la violencia registrada en los últimos días, la Embajada de Estados Unidos en México recomendó a sus ciudadanos mantenerse lejos de estas protestas. Y es que los manifestantes de la llamada Generación Z estallaron con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Fue Carlos Manzo, pero puede ser cualquiera de nosotros. Así que mientras los manifestantes de la Generación Z avanzaban sobre el Paseo de la Reforma, este grupo de policías antimotines los esperaba para evitar que el desfile conmemorativo al 115 aniversario de la Revolución Mexicana se llegara a encontrar con los manifestantes. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. La Casa Blanca anunció que evalúa acciones adicionales contra los cárteles del narcotráfico en México, pero al mismo tiempo elogió a la administración de Claudia Sheinbaum por lo que calificó como avances históricos en la lucha antidrogas y en la cooperación fronteriza. La portavoz Karoline Leavitt indicó que el equipo de seguridad nacional analiza distintas opciones, esto después de que el presidente Trump dijera que no descarta autorizar ataques dentro de México para frenar el tráfico de drogas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó un plan de defensa integral para militarizar el corredor entre Caracas y La Guaira. Fíjense que aseguró que ya hay armamento pesado y misiles desplegados ante las amenazas de Estados Unidos en el Caribe. Maduro aseguró que el plan detalla cómo el gobierno pretende defender su soberanía, calle por calle, comunidad por comunidad, arma por arma. Momentos de pánico se vivieron en la cumbre climática COP30 en Belén, Brasil, cuando un incendio estalló en el pabellón de India. Mírelo. Las instalaciones se llenaron de humo rápidamente, obligando a evacuar a miles de delegados que se quedaron durante varias horas sin electricidad y refugiados en carpas abiertas para ventilar el humo mientras bomberos y fuerzas de seguridad controlaban el fuego. Todo ocurrió en plena negociación para dejar atrás los combustibles fósiles. Vamos a otra pausa. Al volver, por supuesto que tengo más. Si tiene planeado viajar en avión y no lleva su Real ID o su pasaporte a la mano, prepárese a pagar una cuota adicional. Le explico al volver de la pausa. Óigame, Texas se enfrenta a condiciones de tormenta mientras el estado ya registra fuertes lluvias que han dejado carreteras inundadas. Vamos a ver este momento. Wild out here. It is wild out here in Dallas. Una alerta de inundaciones repentinas afecta a 12 millones de personas desde Dallas hasta Del Río y estará vigente hasta el viernes por la mañana. Se espera hasta 4 pulgadas de lluvia en 3 horas y riesgo de vientos dañinos, granizo y tornados aislados, especialmente al oeste de San Antonio. Algunas zonas podrían recibir hasta 8 pulgadas de agua, así que tome precauciones.
revelan imágenes del momento en el que el avión de carga de UPS estalló en llamas. Es parte del reporte preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte sobre el accidente que mató a 14 personas el 4 de noviembre. Según los investigadores, el motor izquierdo y su soporte se desprendieron del ala antes del impacto. El vuelo despegó de Louisville, Kentucky, rumbo a Honolulu, cuando cayó en una zona industrial, provocando el incendio. La TCA está proponiendo una nueva opción para los viajeros que aún no tienen Real ID. A partir de enero podrían pasar por los controles de seguridad de los aeropuertos pagando $18 por un escaneo biométrico que les servirá para 10 viajes. Este programa usaría una máquina que verifica la identidad de los pasajeros mediante reconocimiento facial y datos digitales. La propuesta se publicó hoy en el Registro Federal, pero aún debe recibir comentarios públicos antes de convertirse en la regla final. Y la cámara de seguridad de una casa en Austin, Texas, captó un divertido momento en el que un robot intenta entregar un paquete, pero al terminar de subir los escalones de la entrada, perdió el equilibrio y se fue para abajo. Pero eso no fue todo. Al parecer, el pobre robot tuvo un momento de furia porque reaccionó impulsándose hacia atrás hasta quedar patas arriba. ¿Qué tal? Con esto me despido. Gracias por acompañarme aquí en el noticiero Estrella TV. Soy Abel Álvarez.